Disculpen que como todavía ando a pie y en Uber, así que recién voy entrando. Pero vamos a orar para comenzar en esta tarde y yo quiero siempre eh, repetir mi petición de la semana pasada. Hoy a las 2 de la tarde solo termino esta conexión y vamos con un abogado para ver lo del traspaso de un vehículo. Vamos a ver si resulta todo esto. Así es que les pido siempre sus oraciones. Pero quisiera tomar una especie de continuación de lo que vimos el miércoles pasado, hablando acerca de, ¿y qué tal si tu boca es una arma cargada? Si las palabras que decimos, en Proverbios dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas. Quizás en nuestro tiempo, a ver, estoy tratando de ver si tengo más ángulo acá. En nuestro tiempo quizás diríamos que son como disparos, ¿verdad? Porque ahora más que eh, espadas usamos armas de fuego y tenemos que tener mucho cuidado si pensamos que nuestra boca es como una arma que está cargada y montado el gatillo y que se puede disparar en cualquier momento, tendríamos mucho más cuidado para hablar. Entonces, el día de hoy quiero, o he titulado esta reflexión, No seas tan blanco o negro. Es decir, nos habla de dos extremos, o blanco o negro. Y tenemos que reconocer por lo que nos dice la Biblia en el libro de Proverbios, que la sabiduría sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. No siempre tenemos que tener todas las respuestas, ni demostrar que somos el chico más listo del grupo o del salón, de la reunión. Vivimos en un mundo obsesionado con la certeza, con tener la razón, decir la cosa correcta a la primera vez, blanco o negro, correcto o incorrecto, siempre o nunca. Esa es la noción de certeza que queremos tener. O sea, queremos saber si es ahora o nunca y cosas así. Pero la sabiduría no funciona así, al menos no siempre. A veces la verdad depende del contexto a donde estamos hablando o de lo que se está hablando. Y eso no significa que la verdad sea relativa. La verdad siempre es verdad, pero no toda verdad se aplica igual en cada situación. Por ejemplo, ¿cuál es la verdad de la relación de dos jóvenes como novios? Ah, bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Y la Biblia realmente no habla de la relación como nosotros la conocemos. Bueno, ni como la conocimos en la época que yo era joven, ni ahora, cuando la cosa ha variado tanto en la relación entre dos jóvenes antes de pensar si se van a casar o solo se van a juntar. Eh, Ese es el contexto que tenemos ahora, no un contexto definido como antes, sino tan difuso. Y cuando la verdad se aplica diferente en cada situación, es allí donde necesitamos sabiduría y no solo datos, no solamente información o cuáles son los datos eh, de la circunstancia, del conflicto, de lo que te dijo, de lo que se debe, etcétera. Una de las muchas razones por las que la gente se divide tan fácilmente o entran en conflictos y por lo que muchas iglesias también se dividen es por personas inteligentes que carecen de sabiduría. Cada uno de ellos dando su propia certeza, su propia verdad. Y eso lleva al conflicto que
divide, pone en posiciones, territorializa la opinión, la posición, el apoyo, etcétera. Tendemos a irnos a los extremos, blanco o negro. Rara vez nos detenemos lo suficiente para ver los matices entre un extremo y el otro y ver también los matices de las opiniones y las circunstancias. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 26, veamos dos versículos aquí que están juntos. Proverbios 26, versículos 4 y 5. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Ahora, ¿qué podemos decir? Aquí tenemos una contradicción, porque dice no respondas al necio según su necedad, y luego dice responde al necio según su necedad. ¿Ah? ¿Cómo? Una contradicción en la Biblia. Escándalo mundial. No, para nada. La Biblia nos está diciendo ambas cosas son verdad, pero no al mismo tiempo. Hay momentos para guardar silencio cuando un necio habla tonterías y momentos para hablar y confrontar la mentira. Veamos de nuevo lo que dice, no respondas al necio según su necedad para que no seas tú también como él. Y responde al necio según su necedad para que no se tenga por sabio en su propia opinión. Son dos momentos diferentes en que tenemos que hacer lo que corresponda, lo que sea sabio. Lo difícil lo difícil, perdón, es saber en qué momento estamos. Eso es lo que tenemos que perder al Señor sabiduría. Por eso hay que pensar antes de hablar, porque tenemos que preguntar, a ver, ¿en qué momento estamos? ¿Momento de responder a Él según su necedad para que sea confrontado con su eh, necedad o su mentira? ¿O es momento de dejar callar para dejarlo que Él solo quede evidenciado? Porque si hablo voy a quedar identificado con Él. Pablo hizo ambas cosas, el apóstol. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2, 16 a 18 dice, evita las palabras profanas, porque conducirán más y más a la impiedad. Es decir, cuando comenzamos a hablar cosas tontas, poco a poco la cosa se va haciendo más y más tonta y más enredada y más vana porque cada quien tratando de justificar opinión de algo que no vale la pena. Veamos el pasaje completo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16 al 18. Más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí tenemos un ejemplo. Por estar entrando en vanas palabrerías, palabras profanas, es decir, hablando de una forma eh, no reverente de cosas santas y delicadas, entonces termina cayendo la conversación en un ambiente de irrespeto y de perder la perspectiva de lo delicado que es esto, por estar eh, hablando vanamente. A veces de repente en una conversación sale, pero yo vi en Netflix, pero yo vi en YouTube y ¿quién dice que esto allí es verdad?
Solo porque está exhibido en YouTube, en Wikipedia o en las redes sociales, no quiere decir que es verdad. Tenemos que tener mucho cuidado porque esto está agregando más caldo de palabras vanas, palabrerías profanas a las conversaciones santas o sagradas o de veras importantes. Luego menciona a estos dos tipos aquí, Meneo y Fileto, confrontando directamente la falsa enseñanza. Entonces, Pablo, evitar o confrontar, ¿sí? Ambas cosas en su debido momento. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿en qué momento estamos? Pablo, en un momento dado, no se defendió de quienes lo acusaban falsamente, ahí en Corinto. Esto dijo a los filipenses, quienes andaban predicando por contienda y por vanagloria. Y Pablo lo que hizo fue no dejarlos que sigan, hay que ver. Por pretexto, por el contexto, lo importante es que la obra del Señor avance y que el Evangelio se predique. Dijo, punto. No entrar en esa controversia con ellos. Ahora, no solamente es un tema bíblico esto, la historia nos lo recuerda. Abraham Lincoln era conocido por su moderación hasta que dejó de serlo. Soportó años de ataques políticos, pero cuando la nación estuvo en juego, actuó con claridad firme. Él era muy parco para hablar. Era el momento de ser calmado, moderado. Pero cuando la nación estuvo en juego en la guerra de secesión por la liberación de los esclavos, entonces era el momento de actuar de otra forma, con claridad y firmeza. Martin Luther King citaba tanto a Jesús como a los profetas. A veces ponía la otra mejilla y otras veces tronaba como Amós. No eran inconsistentes, eran sabios. Sabían qué hora era para hacer lo que correspondía. Y también sabían qué requería la sabiduría en ese momento. Ahora la pregunta, entonces aquí, porque es, todos los días se dan seguramente allí la brega diaria del trabajo, en proveedores o en la familia, en la iglesia, cada uno está metido en contextos en los cuales tiene que saber discernir o contestar esta pregunta, ¿cómo saber qué hacer en cada situación? En una discusión, en una confusión ahí en proveedores entre administración, ventas, mercadería, entregas, cobros, etcétera. Aquí hay algunas maneras de comenzar para saber cómo sabemos qué hacer. Número uno, pedirle a Dios discernimiento. No solo respuestas. A veces pedimos a Dios muchas respuestas a nuestras oraciones, a nuestra fe. Y a veces lo que necesitamos es pedir discernimiento. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice en Santiago 1:5, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Promete sabiduría a quienes le piden. Dos, reduce la velocidad antes de hablar. Pide discernimiento a Dios, reduce la velocidad antes de hablar. El silencio hoy en día está subestimado porque como que nos sentimos obligados a responder cada pregunta que nos hacen. Jesús no siempre respondía. A mí me fascina ese pasaje cuando está inclinado y escribiendo en tierra con el dedo y olímpicamente ignora a los fascinerosos fariseos y escribas que supuestamente celosos por la santidad han traído a esta mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio y no traen al hombre. Jesús sabe muy bien que está poniendo una trampa
Y hay que saber cuándo una persona o una situación no se merece la dignidad de una respuesta. Y hasta que después de que le vuelven a insistir, ¿ahora qué dices? No dices nada. Entonces dices, bueno, el que esté sin culpa arroje la primera piedra. Y se inclina y sigue escribiendo en lo suyo. Jugando Xero, Trepachuca, o escribiendo el texto de la ley que decía que ambos tenían que ser traídos. Lo que sea fue lo suficientemente convincente para que estos tipos se fueran. Hay que pedir a Dios discernimiento, reduzcamos la velocidad antes de hablar, no subestimemos el silencio. El silencio es una forma de respuesta en ciertas situaciones también, menos en los exámenes, por supuesto, en el colegio. Luego examina tu motivo. ¿Quiero tener la razón o quiero ser útil? ¿De qué se trata en este momento? Quiero tener la razón para demostrar que me las sé todas y de todas, todas. O simplemente quiero ser útil en este momento, en esta situación. No son deseos opuestos, por cierto, esto. A veces tener la razón es correcto, pero no por la razón de humillar a los demás o por demostrar quién soy yo, sino para ser útil. Queremos tener la razón. Pregunta, ¿qué se necesita en este momento? ¿Claridad o contención? Otra cosa que nos puede ayudar. Vamos a ver, el asunto está enredado aquí. Nadie sabe muy bien qué hacer. Entonces, lo que voy a decir traerá claridad o más confusión y contención. Practica también escuchar más que reaccionar, especialmente en línea, porque en línea es más fácil esto de saber diferenciar entre escuchar y hablar. Finalmente, para terminar, la sabiduría no se trata de vivir en extremos, blanco o negro. Se trata de saber qué decir y cuándo quedarse callado. Jesús sabía cómo manejar esto en los encuentros con Pilato, 7 encuentros. Léenos ese pasaje en Juan 19, creo, y 20. Cómo Jesús maneja las pausas, los silencios, las respuestas, cuándo responder, cuándo no le dijo nada. ¿Qué es la verdad? Se da la vuelta y se va y Jesús entonces no respondió. ¿Por qué? Porque no está interesado en la respuesta. Solo lanza la pregunta para demostrar que es muy listo, que piensa, que cuestiona, no se traga nada, así nomás, pero se va. Y la respuesta estaba delante de él y no supo verla. Finalmente, la verdad no cambia, pero el momento, el tono y el contexto siempre importan. No cambie sabiduría por una ilusión de simplicidad, no es eso. Sabiduría es mucho más allá. El mundo, dijo alguien, no necesita voces más fuertes, necesita voces más sabias. Especialmente un momento como este que estamos viviendo en el mundo, donde por todos lados hay conflictos ya establecidos o en ciernes, ¿verdad? Fraguándose. ¿Qué va a pasar con ese grupo de barcos que va hacia la Franja de Gaza? ¿Qué va a pasar con los 8 buques estacionados frente a las costas de Venezuela? ¿Qué va a pasar ahora que los ucranianos tienen los misiles Flamingo, que no saben los rusos cómo controlar eso? ¿Qué va a pasar entre los hutíes y las fuerzas occidentales ahí en el canal de Suez? ¿Y qué va a pasar entre Corea del Norte y Corea del Sur, entre China y Taiwán, entre Rusia y Estados Unidos?
Alguien está pensando, y entre Guatemala y El Salvador mañana en la noche. Bueno, ya entendieron. Vivimos en un mundo confundido, confuso, enredado, conflictuado, y necesitamos aprender a ser sabios para saber cómo responder a aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, dijo Pedro en primera Pedro, capítulo 4, versículo 15. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta tarde y gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, pero de orar también. Y pedimos siempre por la salud de todo el personal y sus núcleos familiares, por la salud de proveedores industriales, Señor, por la fuerza de ventas, de cobros, de administración, de logística, de controles. Padre, que todos puedan trabajar en armonía para el logro de avanzar como empresa. Y oramos también para que nos guardes el resto de este día y de esta semana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Juan. Bueno, Y oramos porque el Señor nos ayude a manejar nuestra lengua. Como les dice la palabra, mantener nuestra voz con un seguro para detenerla y no hablar cuando no hay que hablar. Los vendedores necesitan tener sabiduría para explicarle al cliente lo que quieren venderle y no dar tonos de que me las puedo todas y yo me lo puedo convencer a usted, porque es años de estar vendiendo lo mismo. Huyamos de eso, que cada hablada con nuestros clientes sea fresca, agradable, perfecta, y eso lógicamente va a traer logros. Que el Señor nos dirija en cada uno de estos valores que hemos oído en esta mañana para tener mejor éxito en nuestro trabajo. En Cristo Jesús. Amén. muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.